¿Crees que tienes un pensamiento libre y que eres una persona ilustrada? ¿Consideras que la manipulación y la propaganda es algo que afecta a otros y contra lo que tú ya tienes muchos anticuerpos? Lo tuyo tiene nombre oficial desde hace 40 años. Los sociólogos lo llaman ETP, intervencionismo e injerencia de Estados Unidos en la política interna de otros países a través de su Agencia para el Desarrollo, la USAID. Ayuda y asistencia disfrazadas para conseguir otras cosas. Fondos destinados a organizaciones, partidos o instituciones con objetivos y fines dudosos. Protestas multitudinarias contra el gobierno, un polémico contrato estatal con una minera canadiense que ya está en manos de los tribunales y un presidente que ha pasado de agitar la calle con declaraciones contra los manifestantes a retroceder poco a poco en sus decisiones. Hola comunidad, concluye un año muy noticioso tanto en lo político como en lo social y económico y para despedir 2023 les traemos esta entrega especial de Cafeína. En ella hacemos un recorrido por los temas más relevantes que tratamos y que hoy gozan todavía de plena actualidad. Pronto descubrirán por qué. Y ya saben, suscríbanse a nuestros canales de YouTube, pónganle me gusta, compartan el vídeo si les parece interesante y ya si quieren y si pueden apoyen nuestro trabajo haciéndose socios de Canal Red, que es nuestra principal fuente de financiación. Vamos a comenzar. Toda guerra tarde o temprano termina y todas terminan en una mesa de negociaciones, ya sea para capitular o para firmar la paz o un armisticio. La guerra en Ucrania, a no ser que acabe con gran parte de la vida sobre la faz de la tierra, no va a ser la excepción y al igual que las demás, acabará luego de unas negociaciones. Así comenzaba la primera entrega de Cafeína con el análisis de un informe del think tank estadounidense Rand Corporation que decía que la guerra de Ucrania ya no era favorable a los intereses de Estados Unidos y que había que evitar un conflicto de largo recorrido. Los motivos: Rusia estaba debilitada, la industria armamentística ya había ganado suficiente dinero y Washington debía centrarse en lo realmente importante, China. Todo esto no lo dijo un grupo de loquitos occidentales al servicio de Putin, por cierto, sino analistas vinculados al gobierno de Estados Unidos conocidos por sus labores de asesoramiento y con acceso a fuentes privilegiadas. Los ucranianos han sido los que lucharon y murieron para proteger a su país contra una invasión rusa no provocada, ilegal y moralmente repugnante. Sus ciudades han sido arrasadas, su economía ha sido diezmada, han sido víctimas de los crímenes de guerra del ejército ruso. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos tiene la obligación con sus ciudadanos de determinar cómo las diferentes trayectorias de la guerra afectarían los intereses de Estados Unidos y explorar opciones para influir en el curso de la guerra para promover esos intereses. Hoy ese informe cobra más relevancia si cabe todavía. La guerra está en un punto muerto, no hay avances, la contraofensiva ucraniana parece haber fracasado y el cansancio de las partes, tanto las que están en guerra como las que apoyan a Ucrania, ya es evidente. De todo ello hicimos una cápsula recientemente. No es algo que opine yo, lo dijo el jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhny, en un par de materiales para la reconocida revista The Economist. ¿Acaso era una novedad que no supiéramos? En realidad vinieron a confirmar algo que se veía en los mapas desde hace meses, que la guerra estaba parada. En los 5 últimos meses de combates, las fuerzas ucranianas lograron avanzar unos 17 kilómetros. Estamos en un periodo de estancamiento, o podemos llamarlo guerra de posiciones, en los que ninguno de los bandos es capaz de realizar un asalto frontal que penetre con profundidad, ¿no?, en las líneas enemigas. Poner en peligro el control de Crimea es la forma en la que Ucrania y sus aliados, fundamentalmente los países occidentales, podrían obligar a Rusia a negociar en términos de Ucrania. Ese era el objetivo de esta contraofensiva, para la que se han preparado tanques, brigadas especialmente formadas para esta operación terrestre, que ya desde la primera semana se vio que no estaba saliendo como se esperaba. La única batalla que sí estaba ganada era la de la propaganda. Y empieza también a resquebrajarse. Y creo que eso también es interesante, ¿no? Cómo las narrativas sobre Ucrania, que hace un año y medio estaban súper instaladas en el imaginario
público europeo, incluso norteamericano y canadiense, si quieres, empiezan también a ser cuestionadas. Sobre ese punto que comenta Sugastin, la propaganda en tiempos de guerra, también hicimos un programa para analizar los métodos que utilizan los gobernantes para arrastrar a sus pueblos a los campos de batalla. Da igual dónde sea, da igual quién sea, siempre se dan las mismas técnicas. Нам с вами просто не оставили ни одной другой возможности защитить Россию, наших людей, кроме той, которую мы вынуждены будем использовать сегодня. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. NATO is a defensive alliance. Our core task is to keep our 30 nations safe. We are not part of this conflict. And we have a responsibility to ensure it does not escalate and spread beyond Ukraine. No queremos la guerra, solo nos estamos defendiendo. La culpa la tiene única, exclusivamente nuestro adversario, que es un malvado y comete atrocidades a propósito, no como nosotros, que defendemos una causa noble. Y así hasta 10 mandamientos de la propaganda de guerra. Les invitamos a que lo vean de nuevo. También hablamos de los ejércitos privados más grandes del mundo, lo que es lo mismo, el negocio de la privatización de las guerras a raíz del papel que el grupo Wagner estaba desempeñando en ese momento en Ucrania. Su existencia era conocida prácticamente por todo el mundo, pero había sido negada durante años por el gobierno ruso. Я вам говорил в свое время, мне нужны ваши криминальные таланты, чтобы убивать врага на войне. Теперь криминальные таланты не требуются. Estas palabras de Yevgeny Prigozhin fueron un poco premonitorias de su propio destino. El jefe de Wagner falleció 2 meses después de la publicación de este vídeo al estrellarse el avión en el que viajaba al norte de Moscú. Ya no se necesitaba a Wagner como una unidad independiente del Estado operando por su cuenta en el campo de batalla. Tenía que estar dentro del Ministerio de Defensa. Ucrania no es la única guerra que tratamos en Cafeína a lo largo de este año. Analizamos el conflicto de Nagorno-Karabaj, un territorio de mayoría armenia que se autoproclamó independiente hace 30 años porque no quería formar parte de las fronteras de Azerbaiyán. Todo eso acabó este año cuando los azeríes lanzaron un ataque con misiles sobre el enclave. Las autoridades de Nagorno-Karabaj se rindieron, disolvieron sus instituciones y anunciaron su desarme definitivo. Miles de armenios abandonaron el territorio mientras la operación militar de Azerbaiyán fue calificada de limpieza étnica. Además, entrevistamos a Víctor de Currea Lugo, uno de los mayores especialistas en Oriente Medio, con motivo de la agresión de Israel contra Palestina. Eso que muchos mal llaman conflicto, para evitar la palabra que hay que utilizar, apartheid contra el pueblo palestino, deja hoy casi 20.000 muertos. En aquel entonces era poco más de 5.000. E imágenes que ni siquiera podemos mostrar aquí porque nos quitarían este canal. De fondo, la hipocresía occidental de políticos y medios de comunicación, ya saben, la doble vara de medir. En tu opinión, ¿cuál es el papel de los medios de información? Vergonzoso y total. La incapacidad para distinguir entre semitismo y sionismo, que son principios elementales. Eso es agua y aceite. Si uno no entiende eso, ya es muy complicado. El afán de no hablar de Palestina, sino de limitarse a hablar de Gaza y Cisjordania, como si Gaza y Cisjordania no pertenecieran a una misma unidad política con un mismo proyecto nacional. El afán de a todos los embajadores del mundo, ustedes ven CNN, BBC, cualquier cantidad de canales, lo primero que le preguntan es jamás, jamás, jamás. Hay un afán de reducir todo al efecto de jamás. En Cafeína también hemos tenido espacio para analizar el auge de la ultraderecha en América Latina. Si pensábamos que el estilo Bolsonaro era cosa del pasado, pues no, ahí está la victoria de Javier Milei en Argentina. El presidente argentino fue uno de los protagonistas de uno de los vídeos más vistos de este año, el Manual del Buen Fascista, en el que describimos el lenguaje común a toda esta gente, que si el comunismo, que si las mujeres, los gays, los migrantes, vamos a ser como Venezuela. ¿Quién nos diría de aquella que este señor llegaría a presidente? Vayan y den la batalla contra el surderío, que se la vamos a ganar. No tengan miedo, somos superiores productivamente, somos superiores moralmente. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Como el zurdo de mierda que sos, ¿sabes qué? A un liberal no le podés ni lustrar los zapatos. Lamentablemente cada día nos parecemos más a Venezuela.
Es decir, en Argentina no hay una plena conciencia de lo que son los 3 derechos básicos, que es el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. La libertad como derecho básico, decía Milei, el que prácticamente ha prohibido las manifestaciones en Argentina y amenaza con dejar sin ayudas a quienes corten las calles. Todos aquellos que hayan promovido, instigado, organizado o participado de los cortes perderán todo tipo de diálogo con el Ministerio de Capital Humano. Eso, exactamente eso, es la libertad de los fascistas. De todo ello nos habló en una entrevista Ariel Goldstein, autor de libros como La Reconquista Autoritaria o Poder Evangélico, que vista hoy parecía una especie de profecía sobre lo que estaba por venir. No sé si va a llegar a la presidencia, eso es imposible de saber, el futuro no lo conozco, pero sí me preocupa mucho. El progresismo, las izquierdas, no están logrando saber qué hacer frente al surgimiento de este fenómeno. Y cada día escucho más jóvenes que les interesa votar a Milei o a sus ideas. Por lo menos acá en Argentina hay un coqueteo muy fuerte de los halcones de Juntos por el Cambio, de la derecha más tradicional, con Milei. Y eso también lo naturaliza, lo legitima su discurso. Y todo eso es muy peligroso, me parece. El coqueteo fue tan fuerte que medio macrismo acabó en el gobierno de Milei. Sí, el señor que quería acabar con la casta porque habían arruinado al país. Pues ahí están todos los del acuerdo con el FMI, encantados de volver al gobierno, aunque sea a través de un fascista. También dedicamos un vídeo a Eduardo Verástegui, un político de ultraderecha que comienza a despuntar en México. Lo tiene todo, negacionista del cambio climático y de la vacuna contra el COVID, antiderechos, ultracatólico. Salve Regina, Mater Misericordiae. Verástegui tiene escasas posibilidades de ganar las presidenciales de junio en las que se elegirá al sucesor de López Obrador. El problema es que empieza a tener importantes apoyos de poderes económicos, como el de Salinas Pliego, el tercer hombre más rico de México y dueño de TV Azteca, una de las televisiones más vistas del país. Veremos qué pasa en el futuro. De México abordamos varios temas, como el intervencionismo de Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo, USAID, y entrevistamos a figuras como Hugo López-Gatell cuando se perfilaba como uno de los candidatos de Morena a la alcaldía de Ciudad de México. Uno de los vídeos más vistos fue el de fentanilo, que hoy ya todos sabemos que es un opioide sintético que deja cada año miles de muertos en Estados Unidos. Lo que hicimos en esa edición de Cafeína fue enfocarlo en cómo ciertos sectores estadounidenses culpaban a México de la crisis con peticiones completamente absurdas. 200 Americans die every day due to fentanyl overdoses. Fentanyl overdoses cause the equivalent of a new September 11th every 2 weeks. I think John and I believe that if there were an ISIS or Al-Qaeda cell in Mexico that lobbed a rocket into Texas, we'll wipe them off the planet. Sí, tal cual. Los republicanos pedían de forma insistente bombardear México para acabar con los cárteles. Vamos, lo que viene siendo culpar de todos tus males a otros y evitar hablar de cómo va eso del tema social, la pobreza y las adicciones en tu propio país. México fue también el país con el que concluyó el recorrido de Cafeína en 2023 con un programa dedicado al corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. El funcionamiento es muy sencillo. Los buques de carga atracarán en el puerto de Salina Cruz o en el de Coatzacoalcos. Allí descargarán sus mercancías para transportarlas en tren hasta el otro lado, donde continuarán su viaje en barco. En total, 308 kilómetros de vía férrea que se harán en unas 6 horas. El corredor interoceánico es una de las obras más importantes de la Cuarta Transformación, pero ha pasado bastante desapercibida fuera de México, al menos hasta ahora. El motivo, la sequía que afecta al Canal de Panamá, que ha obligado a limitar el número de buques diarios, y la inseguridad que sufre estos días otra importante vía marítima, como es el Canal de Suez, por los ataques de los hutíes de Yemen en represalia por la agresión israelí contra Palestina. Ya en Centroamérica tocamos asuntos muy diversos. Hablamos de Bukele y su polémica guerra contra las pandillas, que le ha llevado a construir la cárcel más grande de América Latina para poder albergar a decenas de miles de detenidos. También de la deriva autoritaria que ha tenido durante su mandato hasta controlar todos los poderes del Estado. Uno no acaba enviando a medio país a prisión sin un plan previo para lograrlo. Si, por ejemplo, Bukele pide reformas legales
Para poder implantar un régimen como este, la Asamblea se las aprueba esa noche y convoca plenaria extraordinaria. Si esas reformas violan la Constitución, la Sala de lo Constitucional emite un decreto al día siguiente haciendo una relectura de la Constitución para aprobar esas reformas legales. Si Bukele le pide a la policía y al ejército que cumplan con órdenes ilegítimas, las cumplen. E impuso a su fiscal general. Si le pide al fiscal general encarcelar a esta gente, aunque no tengas expediente fiscal, los encarcela. Pero además sustituyó al 39% de los jueces, y a eso los ha nombrado los jueces del régimen. Si les dice condenar sin pruebas en audiencias de 500 personas, que duran 1 hora, el juez no tiene chance ni de verle las caras y los manda todos a prisión por 2 años. Eso sí, que todo hay que decirlo, el país ha conseguido las cifras de homicidios más bajas de su historia y los salvadoreños apoyan masivamente a su presidente por tener ahora un país mucho más seguro. En definitiva, el plan de Bukele funcionó, se cargó todos los derechos humanos, pero funcionó, y eso ha llevado a que otros países imitasen el modelo, entre ellos Honduras con Xiomara Castro. En otro programa analizamos cuáles eran los parecidos y las diferencias entre ambas estrategias. Con respecto a Guatemala, entrevistamos a Telma Cabrera, mujer indígena y líder del Movimiento para la Liberación de los Pueblos. Su candidatura fue perseguida por las autoridades durante meses y finalmente fue inhabilitada. No pudo presentarse a las pasadas elecciones presidenciales. Que el Estado de Guatemala es un Estado corrompido, estamos gobernados por criminales, por delincuentes, es un Estado fallido. Y entonces urge fundar un Estado plurinacional, escribir una nueva constitución política donde los pueblos estemos representados desde la democracia participativa, comunitaria, representativa. Con este tipo de declaraciones se pueden imaginar que las autoridades no tenían demasiado interés en que el país girase a la izquierda, al menos tan a la izquierda, porque de forma sorpresiva un candidato que no viene de la derecha, como es Bernardo Arévalo, ganó las elecciones. Desde entonces se le han puesto numerosas trabas para que no tome posesión del cargo. Veremos qué pasa finalmente. En Centroamérica también hablamos de la lucha del pueblo panameño contra una minera canadiense por un contrato firmado con el gobierno de Laurentino Cortizo. El acuerdo se hizo prácticamente a dedo y sin debate y tenía los mismos vicios que uno anterior entre las mismas partes, que años antes fue declarado anticonstitucional por la justicia. La razón fue otorgado sin cumplir con un proceso de licitación pública. Cuando hicimos el vídeo, las protestas, que eran multitudinarias, habían obligado a Cortizo a ir cediendo ante los manifestantes hasta que solo quedaron 2 opciones sobre la mesa: que el acuerdo fuese derogado o declarado inconstitucional. La diferencia entre el uno y el otro, para mí entender, no es ninguna. Para mí ambos generan el mismo resultado, que es lo que la gente está pidiendo. El criterio de que First Quantum Minerals pueda demandar al Estado panameño es sobre la base de un criterio de derecho privado. ¿Qué quiero decir? Cuando un contrato entre 2 partes termina violentado por una de las partes, hay un incumplimiento del contrato y ese incumplimiento tiene obligaciones, responsabilidades por parte de quien lo incumple. Lo que no se toma en cuenta en ese análisis es que en el derecho público al que pertenece tanto el derecho ambiental como el derecho de minas, el Estado es quien tiene la prioridad y quien tiene la decisión sobre sus bienes, sus recursos naturales, el subsuelo y las demás condiciones ambientales. Evidentemente y definitivamente va a generarse un debate jurídico y ya tenemos historia. El grupo Unidos por el Canal, cuando fue a demanda de SACIR, la empresa en contra del Estado panameño, también presentó un arbitraje y Panamá le ganó. Lo que sí fue muy cuestionado fue la alerta y la alarma de que la empresa nos iba a demandar. Y eso fue acusado por muchos como parte de una campaña de terror. Finalmente, hace unas semanas, la Corte Suprema lo declaró inconstitucional. Una de esas victorias de los pueblos frente a grandes multinacionales que no se ven todos los días. Enhorabuena, Panamá. Las luchas conjuntas muchas veces tienen buenos resultados. Y para lucha histórica, la de Venezuela, que a finales del siglo XIX perdió el territorio del Esequibo frente a Guyana, en ese momento colonia inglesa, en un fallo arbitral que resultó ser un complot entre Estados Unidos, Gran Bretaña y el juez de la corte, que era ruso. Desde entonces, Caracas reclama ese territorio y que se cumpla un acuerdo firmado con Georgetown hace casi 60 años que obligaba a las partes
partes a alcanzar una solución mediante el diálogo. El caso es que en ese territorio en disputa apareció petróleo y Guyana empezó a actuar de forma unilateral. Licitó por su cuenta las explotaciones a empresas como la estadounidense ExxonMobil y hasta pidió a la Corte Internacional de Justicia que resolviera el asunto. La cosa incluso se puso un poco fea con movimientos de tropas, la convocatoria de un referéndum en Venezuela y declaraciones desde Estados Unidos a favor de Guyana. Si es que estamos hablando de 11.000 millones de barriles de crudo, lo que situaría a Guyana como el tercer país con mayores reservas de América Latina. El pequeño país suramericano ha pasado de no producir apenas petróleo a que grandes consorcios extranjeros como ExxonMobil o Hess Corporation extraigan hoy alrededor de 390.000 barriles de crudo al día, generando más de $1.000 millones en ganancias. Afortunadamente, Venezuela y Guyana decidieron finalmente abrir un diálogo sobre todo este tema. Estaremos pendientes para ver si se resuelve. Y ya para ir acabando, que esto se está alargando mucho. Esta es una pequeña selección de vídeos, pero hay muchos más que pueden ver en canal Red Latinoamérica. Y háganse suscriptores. Les animamos a dejar en los comentarios qué temas les gustaría que tratáramos en 2024. Los miraremos atentamente. Desde aquí, solo darles las gracias por acompañarme este año en esta nueva aventura.